Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de esta obra, Jupiter's Circle, y con este vídeo vamos a enfilar la recta final para las novedades o los cómics que salieron durante el Salón del Cómic de Barcelona o las semanas anteriores y que en cierta forma nos han apartado un poco de lo que es la temática habitual del canal, que es hablar de obras antiguas y que en su momento pasaron desapercibidas, o bien obras que aún no han llegado a España y que merecen la pena echarle un vistazo. Este Jupiter Circle es una obra que ha tenido críticas muy dispares, incluso algunos le han dado críticas bastante duras, y que aquí incluso en el canal he tenido discusiones con algunos de los que comentan porque no entendían cómo me gustaba. Y a ver, a mí me encanta debatir y discutir y yo admito la opinión de cualquiera. Lo que no voy a hacer nunca es ni decir que un cómic es bueno sabiendo que es un truño. Yo no soy de los que reciben copias de prensa, ni tampoco voy a avergonzarme si una historia me ha gustado. Y está el caso es que me ha gustado y ahora explicaré por qué. Pero antes de hablar de ella hay que poner las cosas en contexto y como siempre y hay que hablar de el autor, los autores y sobre todo de la obra de la que parte, que es esta, Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy es una obra de Mark Millar. Mark Millar es un autor, bueno, quizás sea el autor más comercial que tenemos hoy día en el mercado americano. Y ahora más aún que ha firmado un contrato con Netflix para ceder los derechos de sus obras y que se hagan series y películas basadas en ella. Próximamente The Order, creo que se llama, que es una miniserie que aún no ha llegado a España y que tiene guión suyo, se va a adaptar a formato televisivo. Mark Millar empezó su carrera siendo una especie de protegido de Morrison, los dos son escoceses, y al principio se centró exclusivamente en el género de superhéroes. Y la verdad es que fue un soplo de aire fresco. Tenía un gran conocimiento del medio y de los personajes, y sus primeros cómics, Aventuras de Superman, eh, denotaban un cariño y un conocimiento de cómo funcionaba un cómic de superhéroes, cómo era Superman, en fin, era muy bueno. Después se sorprendió a todos con obras como Authority, que dio un giro a lo que había presentado inicialmente Warren Ellis. Personalmente a mí me gusta más la etapa de Millar que la de Ellis. La de Ellis es pura ciencia ficción, la de Millar es ciencia ficción y algo más. Y luego con Hijo Rojo dio el bombazo. Hijo Rojo es una de las historias que se ha convertido en icónicas de Superman. Y aunque hay cierta controversia porque se dice por ahí que Morrison le dio la idea y él simplemente la desarrolló, sigue siendo un muy buen cómic. Con los Ultimates llevó al cómic de superhéroes al siglo XXI y a partir de ahí pues empezó a combinarlo con cómics de creación propia, cómics que eran muy arriesgados y muy polémicos, como este de aquí, que no se ha publicado en España y nunca se publicará, porque esto es como la obra maldita de Ennis. Esto es muy, muy heavy. Esto es una parodia, un uso de los personajes de Hanna-Barbera, aunque no sean ellos, pero en un entorno donde hay violaciones, drogas, incesto, de todo, muy heavy. O obras como esta, El elegido, que luego se ha renombrado aquí de nuevo como American Jesus, en el que se mete, digamos, con la religión. En fin, eran obras transgresoras y que cuando veías Mark Millar en la portada sabías que iba a tener calidad. Después llegó Kick-Ass y después ya se jodió todo. Y es que supongo que ganar dinero y ser rico es algo que todo el mundo le gustaría y a Millar no va a ser una excepción. Entonces empezó a darnos una serie de historias o de miniseries a cual más, no voy a decir mediocre, pero fácil. Era como una buena idea desarrollada en 5 minutos sin ninguna profundidad y simplemente pensada para vender los derechos y plasmarla en televisión o en cine o lo que sea. Podemos hablar de Superior, podemos hablar de Nemesis, podemos hablar de MPH, podemos hablar de cualquiera. Incluso Starlight, que todo el mundo la pone por las nubes, tiene un montón de detalles, de un humor tipo Marvel, unos personajes que están pensados para que luego sea adaptado al cine, como el puto Alien Rockabilly, que me sacaba de la lectura en cada vez. Pero bueno, el caso es que Mark Millar poco a poco ha ido perdiendo no sé si decir el timón o el rumbo, pero sus obras son sinónimo de blockbuster, como puede ser Empress, que es su versión de Star Wars, pero que la lees y a los 10 minutos la olvidas, o Crononautas, que no lo olvidas a los 5 minutos, lo olvidas a los 30 segundos. Pero tiene la habilidad, la capacidad de trabajar con algunos de los mejores dibujantes del medio.
Y entonces llegó Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy es una colaboración de con Frank Whiteley. Y aquí realmente sí podemos decir que fue una vuelta al Miller al bueno, al que se esforzaba, al Miller que planteaba sobre ideas ya bastante trabajadas o ideas que no son demasiado originales, podía dar algo nuevo. En este caso, en Legacy tenemos un enfrentamiento generacional, un enfrentamiento que presenta a unos personajes que son 100% de la Edad de Oro, un grupo de héroes que obtuvieron sus poderes a raíz de un contacto con extraterrestres, no se sabe, bla bla, y que se convirtieron en la inspiración para toda una generación durante la Gran Depresión, durante la Segunda Guerra Mundial, y el contraste con la generación de sus hijos y de sus predecesores, que son una generación narcisista, hedonista, la generación millennial. Inciso, antes de que me diga nadie en los comentarios, sí, ya sé que millennial técnicamente lo buscas en Google y te sale la persona nacida entre 1980 y 2000, pero hay una cosa que Jenny Spark definió muy bien que se llama realidad de consenso. No es, la realidad no es lo que diga tal o cual, la realidad es lo que la gente cree que es. Igual que cuando tú le dices a alguien en qué momento empezó el siglo XXI, pues te dirá en el año 2000. No, el siglo XXI empezó en el 2001. Pues un millennial es alguien joven, adolescente o un veinteañero joven que vive en las redes sociales, que es hedonista, ignorante, que, bueno, en fin, un millennial, con el sentido peyorativo del término, y eso es lo que son los hijos de estos héroes. Hijos que se han criado entre algodones y que hacen el equivalente a las Kardashian o los héroes. Estos héroes son el equivalente a estos niños ricos, que en cierta forma, pues, yo he tenido jefes que tienen niños así, y es que es muy difícil crecer sabiendo que vas a tener toda tu vida resuelta, sabiendo que hagas lo que hagas, vas a vivir bien, vas a tener el coche más bueno y vas a tener una mansión. Y bueno, de cierta forma te coarta la capacidad que tienes de querer mejorar, de querer superarte mismo, de querer... Y también tiene muchos problemas el complejo de Edipo, de querer superar a tu padre, todas esas cosas. Pero bueno, no estamos hablando de cosas psicológicas ahora. Lo que estamos hablando es de esto. Este es el mundo que nos plantea. Un mundo en el que estos héroes hacen el trabajo para el que ellos consideran que tienen que hacer, luchar contra supervillanos, luchar contra catástrofes naturales y tal, pero empieza a producirse una escisión entre ellos, entre los héroes y los adultos, porque se está dando una situación de crisis económica mundial, aumento de la pobreza, tensiones políticas entre países. Este cómic se ideó en plena recesión mundial. Y aquí uno de los personajes, el hermano del líder de Utopian, está cada vez más tentado de intervenir. Ellos son superhéroes, tienen dones y poderes superiores. ¿Por qué tienen que quedarse simplemente a luchar o a taponar agujeros cuando pueden gobernar el mundo y hacerlo mejor? Eso viene directamente ¿de dónde? ¿De dónde viene? Pues eso, aunque esta ahora se le ha comparado con Watchmen, bla, bla, esto viene directamente de aquí, del Escuadrón Supremo. El Escuadrón Supremo es una obra que tuvo la mala suerte de coincidir en el tiempo con Watchmen y que por supuesto es inferior, pero que planteó por primera vez un mundo en el que los superhéroes tomaban el control por encima de las organizaciones políticas, por encima, e imponían su visión de cómo debería ser la sociedad a los humanos. Y aquí se muestra, en esta serie que salió de la Marvel Limited Edition, muy buena, por cierto, se muestra como las divisiones que se producen entre ellos, las tensiones de todo. Esto creo que ya hablé de ella en un vídeo. Pues esa es una de las influencias. Y la otra influencia, por supuesto, es esta, Kingdom Come. Kingdom Come, en el que hay una lucha entre la generación de los héroes de la Edad de Oro y la generación que en ese momento eran los 90, pero aquí se puede hacer extrapolar a cualquier otra generación. Y en este caso se extrapola a la generación actual, con estos niños que son estrellas desde la cuna, que viven de contratos publicitarios, que nunca han trabajado, que tienen una vida hedonista, alcohol, drogas, sexo, y unos padres que para los que esos niños son una fuente constante de decepción.
Pues este es el argumento que plantea, esa lucha, ese incluso cuando el hijo de Utopian, que es el superhéroe, el segundo más poderoso después de su padre, intenta hacer las cosas bien, pero es un niñato, es un inútil, no quiere hacer el trabajo, no quiere tomarse el esfuerzo de hacer el trabajo bien. Es como cuando la gente quiere, los niños, a todos les encantaría hablar inglés y ser capaz de comunicarse, pero pocos quieren tomarse el esfuerzo de hacer el trabajo y aprenderlo, lo que conlleva. Pues esto es igual. Sé que para su padre es una decepción constante y eso alimenta el rencor y el odio de su hijo, que algo ocurre y bueno, no vamos a seguir contándolo porque supongo que todo lo habréis leído ya, pero todo lo habéis leído ya, pero alguno quedará que no y merece la pena descubrirlo. Esta obra está dividida en 2 tomos y a mí me gusta bastante. Bueno, el dibujo no he dicho nada, de Frank Whiteley es espectacular y uno de sus mejores trabajos. A ver, su mejor trabajo sería Pax Americana o sería W3, pero aquí, para ser un cómic de superhéroes, tiene unas imágenes, tiene una narrativa, a ver si podemos ver alguna, espectacular. Mirad. ¿Qué ocurre con esto? Que para mí es un muy buen cómic, pero el problema es que le falta un acto. O sea, tenemos el comienzo, el planteamiento y la conclusión. ¿Dónde está el acto intermedio? ¿Dónde se desarrolla? Porque nos plantea el conflicto y aquí la resolución de ese conflicto. Pero cómo se va resolviendo, para mí me falta un acto intermedio que dé más solidez a la trama y que haga que el final sea más apoteósico. Pero bueno, esa es mi opinión. En cualquier caso, es un muy buen cómic. Es un cómic editado por Panini, está disponible. Esta no es una edición del bot que se acabe a la semana, así que os lo recomiendo bastante. Y ahora hablamos de este Jupiter's Circle. Jupiter's Circle que se publicó en medio de estos 2 tomos. Jupiter's Legacy se empezó a publicar en 2013 y la segunda parte no salió hasta el 2016, creo. Sí. Y en medio se desarrolla este Jupiter's Circle. Aquí a España tardó muchísimo en llegar, no ha llegado hasta hace un mes más o menos. Y eso es en parte lo que ha hecho que la gente se decepcione y el dibujo también, esas dos. Porque la gente, esto está pensado para ser leído entre las 2 miniseries. Porque esto da contexto, esto da un origen, esto da una personalidad a unos personajes, a los protagonistas de la miniserie original, a los superhéroes de la Edad de Oro. Aquí es de realmente donde conocemos su personalidad, su origen, sus relaciones entre ellos, que en la miniserie inicial no nos plantea nada. En la miniserie inicial simplemente están ahí y vemos el conflicto, pero no vemos de dónde viene. Y aquí Millard da un paso atrás y nos presenta en los años 50, en la América de los años 50, a esos superhéroes que ya están en plena Edad de Oro, en una América, la América del macartismo, la América de la persecución a los rojos, a los homosexuales, y nos lo plantea con muchos homenajes a los cómics clásicos. Por ejemplo, esto es el Hall de la Liga de la Justicia, de la serie de televisión clásica americana, y vemos, el decorado, el escenario está perfectamente reflejado. Yo sé que viniendo de Whiteley este dibujo es un bajón, pero es que la atmósfera que logra recrear aquí Wilfredo Torres, que no lo conocía, y bueno, lo conocía, había visto algunas cosas suyas creo que era El Caballero Luna hizo algo, Imperio Secreto también, El Escuadrón Suicida está haciendo para DC últimamente, pero aquí veis una línea muy clara, casi básica, casi minimalista, pero buena narrativa, muy clara, y sobre todo que es capaz de transmitir esa atmósfera tipo Mad Men. ¿Conocéis la serie de televisión? Esos hombres fumando constantemente, ese machismo que impregnaba la sociedad, en que las mujeres no tenías que decirle que se fuera. Cuando los hombres estaban hablando, ellas dejaban y se iban, y nos presenta a estos personajes que son los superhéroes originales que tuvieron poderes. Son la Liga de la Justicia, incluso en el número, incluso en la única chica que hace el papel de Wonder Woman, incluso en su primer enemigo, que en vez de ser el primer enemigo de la Liga de la Justicia, creo que fue Starro, una estrella alienígena que convertía a la gente en zombies. Pues aquí es un pulpo alienígena, una especie de Flash tenemos aquí. Pues todos estos personajes vemos sus
relaciones internas que no siempre son fáciles. Uno de ellos es gay y eso es interesante porque nos muestra cómo era la vida para un gay en esa época. Y imagínate alguien que es un cirujano muy respetado, que tiene una doble vida como superhéroe y que a la misma vez tiene una doble vida como gay, como la presión que tiene que sentir ese hombre. Alguien que es una especie de Batman, que es un playboy, que tiene la habilidad y la fortuna para hacer cualquier cosa y estar con cualquiera, de repente se enamora de una chica y si esa chica resulta del interés de otro miembro del grupo. Todo esto dentro de un guión en el que aparecen muchos personajes reales, estrellas de cine, actores. Bueno, aquí tenemos a Katharine Hepburn, tenemos también a Hoover, el jefe del FBI, que persigue a cualquier amenaza comunista, y a los gays también, que los consideraba una abominación para la sociedad, aunque él mismo fuera gay. Los chantajes a los que eran sometidos, los humanos que hay detrás de la máscara. Este hombre que es padre de familia, tiene no sé, 4, 5, 6 hijos y de repente deja a su familia por un adolescente que ha conocido y por la que pierde los papeles. ¿Cómo afecta eso a su lugar en el grupo? Todo es una historia que no es épica como la primera, ni pretende serlo. Es una historia que, en primer lugar, el dibujo puede echar para atrás, pero que la atmósfera que persigue la consigue perfectamente. Y en segundo lugar, que el objetivo de la serie es conocer, y tiene dos objetivos para mí: conocer a los personajes que hay detrás de las máscaras, primero, y segundo lugar, explicar el conflicto que se sucedió aquí. Quienes hayáis visto la miniserie sabéis qué pasó entre dos de los personajes, por qué, y puede parecer que fuera algo demasiado abrupto, demasiado, pues unas cuantas páginas están bien y de repente, y aquí es donde se planta la semilla para todo lo que pasó, además de explicar el origen de uno de los personajes importantes de la serie principal. Y bueno, que me ha gustado mucho, en parte porque yo disfruto mucho de las historias situadas en los años 50, en esta América de la gran generación, de Greatest Generation, de post Segunda Guerra Mundial, una América que se sentía joven, una América que se sentía poderosa, segura de sí misma, pero que tenía pies de barro. Aquí había los negros estaban apartados de la sociedad, la homosexualidad era un delito que se perseguía, y esa atmósfera, repito, Mad Men, a mí me encanta y aquí está muy bien conseguida. Y esos relatos que hacen humanos a los personajes, en la discusión que tuve en comentarios, me decía que esto es un culebrón, pero es que incluso eso es un homenaje a las series clásicas de los Vengadores, en las que la etapa de Cersei, el Caballero Negro, la Visión, la Bruja Escarlata, Eros, Firefox o Star Fox, eso era puro culebrón, y eso es lo que aquí en parte se recrea. No esperéis una serie de superhéroes épica, no esperéis Jupiter's Legacy, no esperéis un dibujo espectacular en el sentido de épico, no. Aquí es ambiente y atmósfera, y lo importante aquí no son las máscaras, sino quienes las llevan puestas y sus flaquezas y debilidades humanas. Y nada más, como siempre me he enrollado, pero bueno, me ha gustado mucho esto y espero que le deis una oportunidad. Y si no, no pasa nada. Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y no tiene por qué enfadarse nadie. Un saludo y hasta la próxima.